Saludos a todos los amados estudiantes. Les habla el doctor en teología David Ramazzini. Estaremos continuando con nuestros estudios, pues realmente es sumamente importante. He estado abordando el tema panorama del Antiguo Testamento, pero como he venido diciéndoles, es una pincelada. No habría tiempo que nos alcance para ver tema por tema y punto por punto y libro por libro. Sería difícil. Entonces lo que estamos haciendo, por eso se llama panorama, una pincelada, algo por encima. En nuestro estudio pasado hablé sobre qué podemos aprender sobre la vida de Moisés. Vimos algunos puntos destacados, algunos puntos sumamente importantísimos, pero quería, por lo menos hoy, antes de empezar este otro tema, hablar algo tan corto, tan pequeño, que es hipótesis documentaria. Pues me parece que dentro del sílabo está ese tema y no me gustaría dejarlo por fuera. Es muy pequeño. ¿Qué es hipótesis documentaria? Puede ser que algunos se pregunten, pero ¿qué significa eso? Y como no me alcanzó realmente el tiempo en el estudio pasado, pues quiero decirlo antes de entrar a este nuevo tema. Algo tan simple y tan sencillo como que hipótesis documentario es un intento de eliminar el aspecto sobrenatural del Pentateuco. Negar que Moisés los escribió. O sea, negar el poder, lo sobrenatural de los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que ya lo estudiamos. Y también negar que Moisés fue quien los escribió. Eso se llama hipótesis documentaria. También negar que el Mar Rojo no se abrió. Inclusive hay algunos que dicen que esos son acontecimientos que se dan de cada tiempo, cada periodo, años, que el mar se abre y que justamente en el momento que el pueblo de Israel estaba ahí, tocó el tiempo, el periodo de que el mar se abrió y por eso pasaron. Bueno, tratando de negar el poder y la eficacia de Dios. Pero demos el caso que fuera así. No fue casualidad de que justamente en ese momento y en ese tiempo estuviera el pueblo de Israel y que pudieran aprovechar para pasar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los egipcios sí se ahogaron y murieron? Pero bien, entonces esto se llama hipótesis documentaria. Negar que de verdad llovió pan del cielo, maná, le llama la Biblia. Negar que de la roca saliera agua para que el pueblo tomara y mitigara su sed. O sea, negar prácticamente los milagros, las maravillas que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel. Eso se llama, pero nada más se llama hipótesis. No hay ninguna verdad que pueda refutar los milagros y las maravillas que están ahí escritas. Entonces, solamente es una hipótesis. No importa cuántos teólogos liberales hayan escrito y hayan afirmado eso, pero prácticamente sigue siendo hipótesis. No pueden contrarrestar el poder de Dios. Se me había quedado por ahí, quería nada más compartirlo porque esto es sumamente importante. Ahora, el tema que hoy estaremos desarrollando para esta clase es ¿qué era el Arca del Pacto y qué pasó con ella? Este es el tema que hoy vamos a tratar de desarrollar y vamos a tratar de aprender qué era el Arca del Pacto.
¿Y qué pasó con ella? Primero podríamos decir que el arca del pacto era un cofre, era un cajón de una medida de 1.15 por 70. Varía en diferentes escritores, 2 o 3 centímetros, pero bueno, no vamos a ser tan exactos en decir esta es la verdad o esta es la medida exacta, porque a final de cuentas, pues, los escritores solamente están poniendo lo que pueden ver. Muy bien, entonces dice que era un cajón con estas medidas de madera de acacia. La madera de acacia es una madera dura, es una madera resistible, es una madera que puede resistir los embates del tiempo y no tan fácil se podría, era resistente. Entonces me parece que por eso fue mandado a hacer de este tipo de madera, aunque era cubierta de oro por dentro y por fuera. Era cubierta de puro oro y ahí estaba el arca. Dios le dio medidas específicas a Moisés y Dios le dijo, bueno, hágalo de esta manera y él empezó a hacerlo así. Esta arca del pacto permaneció dentro del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? No es lo mismo. Hay quienes se confunden, inclusive hay estudiantes bíblicos que se confunden y piensan que el arca es lo mismo que el tabernáculo. Dos cosas totalmente diferentes. El tabernáculo era una tienda hecha con carpas y con divisiones, establecida por Dios también. Y esta arca permaneció en uno de los aposentos del tabernáculo, sea en lo que se llamaba el lugar santísimo. Ahí. Ya cuando se estudia la vida del tabernáculo, ahí se puede ver ya sus 3 aposentos que se componía de atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y esto es, el arca estaba ahí en el lugar santísimo, donde se creía que ahí estaba la gloria de Dios, donde descendía el poder de Dios. Esta arca estuvo ahí y también se dice que estuvo en el templo que construyó Salomón. Bien, ahora, ¿qué contenía el arca adentro? Pero antes, esta arca tenía unos anillos y pasaban unas varas por ahí donde era cargada, era llevada en hombros. Tenía una cubierta encima de oro, dice oro macizo, que esta cubierta se llamaba el propiciatorio. Así era el nombre de esta arca, el propiciatorio, que era donde el sumo sacerdote, vamos a ver un poco más adelante, posiblemente, si nos alcanza el tiempo, donde el sumo sacerdote llegaba ahí, rociaba la sangre. Pero, por ejemplo, ¿qué contenía el arca dentro? Porque esta arca contenía 3 elementos sumamente importantes dentro. Uno de ellos era las 2 tablas de la ley que le fueron dadas a Moisés en el monte, o sea, los 10 mandamientos. Esa estaba ahí guardada dentro. Eran solo 3 utensilios los que habían ahí adentro. El segundo elemento era una vasija con maná. Curiosamente, ahí operan milagros, por supuesto, milagros de Dios, porque sabemos que el maná
Llovía un día y al día siguiente ni siquiera se podía guardar para el día siguiente porque se descomponía y creaba gusanos. Mas sin embargo acá estuvo intacta, sin descomponerse, sin crear gusanos. Podemos decir que como testimonio para aquellos que venían, aquella nueva generación que solo les contaban acerca de maná, acerca del pan, bueno, ahí estaba el maná. Y el tercer elemento que estaba ahí era la vara de Aarón, una caña, un palo que Aarón andaba cuando se presentaron ante Faraón. Y Faraón les dice: ¿y qué milagros pueden mostrar ustedes? ¿Qué pueden hacer? Y bueno, Aarón tomó su vara y la tiró al suelo y dice que se convirtió en una culebra. Pero como Faraón estaba tan endurecido y no creía, dijo: eso lo pueden hacer mis adivinos, mis hechiceros, mis brujos. Y mandó a llamar a sus hechiceros, a sus adivinos y a sus brujos. Y ellos tiraron también un palo y todos sabemos que el diablo hace milagros mentirosos también. Y se convirtieron en culebras. Esto era para endurecer más el corazón de los incrédulos y el corazón de Faraón. Pero algo tremendo sucedió. La culebra de la vara de Aarón se comió las otras culebras, las destruyó, porque nada se puede oponer, nada se puede resistir ante el poder de Dios. Entonces, hay algo aquí tan maravilloso, tan simbólico, que por supuesto que no podemos, como he venido diciendo, profundizar sobre estos temas, pero sí por lo menos a poder aprender qué era lo que contenía el arca del pacto. Bien, ahora, esta cubierta, como decía, del arca del pacto era una plancha de oro macizo. Contenía 2 querubines, uno hacia un lado y otro hacia el otro. Algunos escritores dicen que los querubines estaban viendo fijamente entre ellos, otros dicen que estaban viendo hacia abajo del arca. Realmente eso no, pienso que no tiene mucha relevancia. Aquí lo importante es que ahí en el arca del pacto Dios manifestaba su gloria. La pregunta es: ¿qué pasó con esta arca del pacto? A final de cuentas, ¿dónde está? Porque hemos oído tantas cosas, hemos oído tantos inventos, hemos oído tantas cosas que los hombres dicen. Esa está en Jerusalén, otros dicen está allá en Roma, otros dicen que se desintegró, otros dicen que fue escondida en el mar, a orillas del mar, inclusive muchos dicen tantas cosas realmente. Por ejemplo, varias opiniones de estudiosos bíblicos, hasta incluyendo uno de los libros apócrifos, que da también su opinión. Mas, sin embargo, la realidad de las cosas es que nadie sabe que se hizo el arca. Es muy posible que se haya perdido en la cautividad de Babilonia, pero eso es nada más también decir, no es claro. Ahora, notemos qué importante, porque el arca del pacto para los israelitas tenía aspectos muy significativos, o por lo menos podemos mencionar 2 aspectos muy significativos para el pueblo de Israel. En primer lugar, se veía como el trono de Dios. Nota qué importante. Ellos miraban como el trono de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hablaba. En más de una ocasión le habló a Moisés y Aarón. De ahí. Cuando nosotros vemos estos relatos bíblicos, decimos: ¿qué tal era el Antiguo Testamento?
¿Qué diferencia hay entre la gracia y la ley? ¿Qué diferencia hay entre el culto antiguo y el culto presente? Desde aquí Dios le hablaba a Aarón, le hablaba a Moisés, les revelaba ciertas cosas importantes. Hay muchos versos bíblicos que podríamos citar. Por si alguien está notando, 1 Samuel 4:4 y en Éxodo 25:22 dice: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios mismo le dice: de ahí yo te voy a hablar. Ahí entre los querubines, ahí te voy a hablar. Por eso allá Isaías se asustó cuando dice que estaba en el templo y apareció la gloria de Dios y empezaron a temblar y a cimbrar, y dice que la gloria de Dios apareció y la voz de Dios apareció ahí en el templo, y una voz tremenda que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nota qué privilegio, qué glorioso, qué maravilloso que Dios nos utilice a nosotros como humanos para ser portadores de su palabra. Eso es tremendo, eso es glorioso. Por eso, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías, que estaba deseoso de servirle a Dios, como muchos de nosotros que estamos deseosos de, algunos tal vez de empezar el ministerio, otros de seguir el ministerio, no dudamos en ningún momento de decirle: heme aquí, Señor, habla. Tu siervo escucha, tu sierva escucha. ¿Qué es lo que quieres? Tremendo. Entonces, eso es maravilloso. Por eso es que le llamaban el trono de Dios, porque estaban tan seguros que ahí se manifestaba la gloria de Dios. Luego también le llamaban como una relación de la ley. Lo tenían como una relación de la ley. Porque ahí dentro, no nos olvidemos, que entre los utensilios estaban las tablas de la ley. La miraban como la ley escrita por Dios, como la voz de Dios. Y entonces era un sumo respeto. Miraban y ellos sabían que ahí en esa arca, sobre el propiciatorio, o sea, sobre la tapa de oro macizo, donde el sumo sacerdote entraba a hacer los sacrificios, rociaba la sangre. Entonces ellos decían: bueno, ahí está las tablas de la ley, ahí está la sangre del animal que va a quitar el pecado del pueblo. Porque el sumo sacerdote entraba a este lugar a ofrecer sacrificios. Ya esto era en el tabernáculo. Pero solamente podía hacerlo el sumo sacerdote. Y no sin sangre. Y una vez por año. Tenía que entrar con ropas especiales. No podía entrar así como le diera la gana. Tenía que haber mucha reverencia, porque era algo establecido por Dios. Inclusive dice que su ropa, hasta sus calzoncillos, eran diferentes. Cuando el sumo sacerdote entraba
al lugar santísimo, inclusive tenía que entrar limpio de pecados y de contaminación. Por esto es que él, antes de ofrecer por los pecados del pueblo, primero ofrecía por él. Es lo importante, que nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, antes de presentarnos delante del trono de Dios, de la presencia de Dios, que para mí es ese lugar santísimo, donde ahora, por la gloria de Dios y la bendición de Dios, no hay cortinas que nos impidan entrar a la presencia de Dios y estar delante de Dios. Pero antes de estar delante de la presencia de Dios, tenemos que saber cómo estamos, cómo vamos a entrar, no como sea. Como alguien dijo, de una manera como caiga, como improvisada, como es para Dios, como salga. Yo diría que como es para Dios, tenemos que hacer las cosas con excelencia, con capacidad, con sabiduría, porque es para Dios. Y así tenía que entrar el sumo sacerdote. Porque si él no entraba con estas advertencias, podía morir. De hecho, moría ahí, porque ahí estaba la presencia de Dios. Por eso es que cuando él entraba, dice que sus vestidos largos tenían unas campanas por ahí abajo, y cuando él entraba y en su movimiento esas campanas sonaban y sonaban y sonaban, y entonces los que estaban afuera decían, está vivo todavía. Tenía unos mecates, unos lazos. Y si dejaban de oír las campanas, ya no había actividad. El sacerdote murió. Era así, tan delicado. Ahora nosotros tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Ya no hay velo que nos impida. Ese velo se rompió cuando el Señor Jesús murió. Dice que cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rompió y dio libertad para que los que estaban del otro lado y no podían entrar donde entraba el sumo sacerdote, ahora nosotros podamos entrar, y no con sangre de animales, sino con la sangre del Señor Jesucristo. Porque estos sacerdotes solamente eran temporales y eran momentáneos, y ellos no podían permanecer, y ellos tenían que entrar con la sangre de toros y de machos cabríos. Pero este sacerdote, día tras día, año tras año, tenía que ministrar estas ofrendas hasta que apareció el Señor Jesucristo. Y dice que con su propio cuerpo, con su propia vida, con su propia sangre, entró y abrió el velo. Y ya no con toros, ya no con sangre de machos cabríos, lo cual solamente era un ejemplo de lo que iba a ser el nuevo pacto. El Señor Jesucristo por esto hizo un nuevo pacto. El apóstol Pablo habla ya en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 23, donde dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. No más sacrificios de animales. Eso era solamente una sombra, era un ritual, mientras venía lo verdadero, mientras venía el verdadero holocausto que ofreció su vida. No se la quitaron, como algunos dicen, es que si tenía tanto poder, si tenía tanta autoridad, ¿por qué se dejó matar? ¿Por qué lo quitaron? No se la quitaron. Era simple y sencillamente un cumplimiento profético, un cumplimiento que estaba escrito en la palabra. El Señor Jesucristo mismo dijo, yo tengo mi vida y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a retomar. Esto es sumamente importante y maravilloso que podamos entender. Fue por esta razón que Él se despojó
de todos sus poderes, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego Dios le levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que todo mundo, todo confiesen que Jesucristo es el Señor. Ahí hizo un nuevo pacto con el hombre. Nosotros ya no tenemos que hacer más sacrificios de animales. Se habla de 5 tipos de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas de cereales, de ofrendas de todo lo que podía ofrecer, expiatorias, ofrenda de paz, pero realmente el sacrificio voluntario es aquel que se venía y se ofrecía por agradecimiento a Dios. Ahora, nosotros tenemos libertad de entrar al trono de la gloria de Dios por la única ofrenda que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tomando el lugar del sumo sacerdote. Por eso dice que con una sola ofrenda, no cada año, con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a las personas, al pueblo. Así es que realmente es sumamente importante este estudio de qué pasó con el arca. Aunque hubiéramos podido seguir viendo acerca de qué era el tabernáculo, porque esto es sumamente importante también. Lo que Dios estableció para hacer el tabernáculo, que dijimos al principio que el tabernáculo tenía 3 aposentos, que era el atrio, donde estaba la gente, donde estaba el pueblo, el lugar santo, donde estaban los sacerdotes y algunos utensilios, como el lavacro, el candelero, los panes de la proposición, la mesa de sacrificio. Ahí estaban, ahí era donde se hacían los sacrificios. Y en la otra cortina, donde estaba el arca del pacto con los elementos, que no se podía traspasar solamente, como decíamos, el sumo sacerdote una vez por año. Primero habiendo ofrecido por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Y al pueblo quedaba perdonado y volvía otra vez y seguía la palabra de Dios tratando con el pueblo de Israel. Así es que, mis queridos estudiantes, es sumamente importante que tratemos esto. Cuando yo doy este tipo de estudios y enseñanzas de una manera personal, siempre me gusta que los estudiantes pregunten sobre el tema o que opinen sobre el tema, porque hay dudas para despejar y hay cosas, pero por la situación que estamos viviendo, en este sentido, pues lo estamos haciendo virtual, cosa que para muchos es nuevo, inclusive para mí mismo, dar un estudio en este sentido, pues es un poco nuevo. Mas, sin embargo, gracias a Dios porque nos hemos adaptado a hacerlo y sé que de alguna manera Dios te bendecirá y podrás aprender algunos puntos más. Y si ya los sabías y los conocías, pues no está de más recordarlos y repasarlos, porque la palabra de Dios siempre nos va a bendecir. Así es que Dios te continúe bendiciendo y ahí estaremos abordando unas 2 clases más sobre el Antiguo Testamento. Que Dios te bendiga grandemente.